¿Ya la pueden ver? Sí, maestra. Gracias, Sí, ya. gracias. Bien, si bien recuerdan, les había comentado también que esta presentación en su mayoría está basada en el artículo que también les compartí hace una semana sobre esta jurista francesa y nos habíamos quedado hablando justamente de cuál es el objetivo del artículo, eh, dando un pequeño resumen sobre de qué va y haciendo este debate que ella hace, partiendo pues desde la parte de la manera en cómo es que se ejerce el derecho de propiedad entre los bienes demaniales, que recordemos, este término hace referencia a que son del dominio público, y los bienes públicos mundiales y nacionales. Ella hace una diferencia entre estos tres tipos de bienes, que si bien la característica que comparten es que sí, efectivamente todos son públicos, ella empieza a hacer unos acotamientos de cómo tendrían que tener una regulación debido a la manera en cómo se han estado concibiendo, ¿no? En cómo se ejerce el derecho de propiedad entre cada uno de ellos. Y entonces nos habla de estos atributos que tienen que ver, que están en latín, que van con el que provienen o están derivando justamente desde el derecho antiguo, que es el abusus, el astis, también habla del usus, desde luego, y el fructus, ¿no? Y entonces habíamos hablado, nos habíamos quedado en esta diapositiva, en donde ella nos comenta cómo en la Edad Media la apropiación de los bienes privados en realidad se basaba en la idea de solidaridad. Nos menciona un ejemplo sobre cómo una misma finca era objeto de varias formas o tomas de posesión y que estas formas y tomas de posesión se distribuían según el uso y disfrute que se ejercía sobre el bien y las diversas utilidades que se le daba. De tal manera que existía pues un uso compartido de este bien en el cual se estaba respetando en todo momento los derechos del prójimo. Además, comenta que según el concepto cristiano de antaño dominante, el poder que el hombre podía ejercer sobre el bien no era sino gracias a que Dios mismo le había delegado ese poder. Y entonces, bajo ese esquema, se tenía como esta visión de que no eran completamente dueños, sino que había una índole de que ellos cuidaban cierta propiedad gracias a que Dios se las había otorgado. Entonces, en realidad, ellos no se sentían los verdaderos propietarios de la tierra o del bien que estuvieran, bajo el cual estuvieran ejerciendo un derecho. El hombre solamente estaba disponiendo de el uso y disfrute temporal del que tenía que ser merecedor en función de su capacidad para utilizar ese bien, pero con el objetivo de estar sirviendo a la cadena de generaciones con las que estaba en deuda. Es decir, ahí ya se tenía una visión y una concepción de este legado para las generaciones futuras sin propiamente tener el concepto de desarrollo sostenible desarrollado, ¿no? Sin embargo, la visión ya existía o existió en ese momento. Entonces, de aquí que, pues, esta autora propone que con ese pensamiento, con esa visión, con esa manera de estar ejerciendo este derecho sobre ese bien, más bien ya se había o se estaba formando un concepto de desarrollo sostenible y ella entonces argumenta que este concepto tiene un origen antiguo justamente por la manera y la dinámica en cómo en la Edad Media se daba la apropiación de los bienes privados. ¿Comentarios hasta aquí? No, profe, ninguno. Entonces, en el derecho romano,
y con el redescubrimiento del derecho romano, eh, el cual se lleva a cabo pues por los juristas italianos del siglo VII, en donde mencionan que este es un derecho erudito en el cual con un rigor intelectual hablan sobre la gran utilidad que tiene que existir para el acceso a la economía capitalista, de tal manera que empiezan a clasificar con este redescubrimiento del derecho romano ciertas costumbres como bárbaras. Y dentro de estas costumbres como bárbaras, hablan de cómo la propiedad, o más bien bajo ese esquema en que están cuestionando cómo había costumbres bárbaras, empiezan a mencionar y a concebir a la propiedad como una cuestión individual. Es decir, que empieza a estar marcada por una soberanía, la cual es pues llamada como el dominium. Se aísla el propietario que estaba unido a su bien con respecto al que empieza a disponer de mayor libertad. Y entonces la propiedad material empieza a tener una oposición con el sentido de la propiedad de disfrute, de tal manera que se empieza a generar esta apropiación individualista que pone fin a la idea de solidaridad, de racionalismo, de subjetividad de los derechos que estaba ocurriendo en la Edad Media. Y es aquí con este rescate y cuestionamiento que se tiene del antiguo derecho romano, en que se da esta disociación de no solamente un bien te permitía un disfrute, sino que entonces empieza a tener solamente la situación de la obligación y no solo del disfrute. Y bajo ese esquema en donde algo, respecto a que con algo tenemos obligación, se empieza a generar más un sentido y sentimiento en el cual, como esto es mío y yo tengo obligación sobre él, nadie más puede disfrutarlo porque yo estoy teniendo una obligación bajo este derecho de propiedad. Y es ahí donde se separa un poquito esta cuestión que venía en la Edad Media, ¿no? Donde sí es mío, pero si tú también lo trabajas y lo puedes disfrutar, adelante, porque de alguna u otra manera lo estamos poseyendo bajo un esquema divino, esto no es nuestro, aquí estamos un poquito, esta visión de estamos de paso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero con esta parte del dominium, entonces se quita y se divide más bien, no se quita, se divide la parte del disfrute, se torna un poco cerrado, un poco más, no quiero usar este adjetivo, pero como con la visión más amargada de es mío, yo lo cuido, nadie más lo está cuidando, yo tengo obligaciones sobre él, y entonces, ¿por qué alguien más que no tiene obligaciones sobre él lo va a disfrutar? Por ponerles un ejemplo, pensamos o pensemos que adquirimos un auto, con ese auto que es un bien, que desde luego nos están cubriendo de ciertas necesidades, que nos va a permitir transportarnos, trasladarnos, pues también nos va a generar obligaciones, ¿no? Esas obligaciones que nos genera ese auto es pagar una tenencia, darle mantenimiento, estarlo verificando, una serie de obligaciones que tenemos con esa propiedad que nos proporciona un bien. Y entonces, pues empezamos a tener una índole en la que pensamos, a ver, yo estoy pagándole la tenencia, yo lo verifico, yo pago la gasolina, yo le doy mantenimiento, eh, ¿por qué se lo voy a prestar a mi hermano si él no lo hace? ¿No? Es como empezar a tener este pensamiento en donde se da la propiedad privada, una dominación sobre este, y no la cuestión del disfrute, en el que bien podríamos decir, bueno, yo no lo estoy ocupando tales días, mi hermano lo necesita esos días,
no importa que él no sea el dueño, no importa que esté a mi nombre, pues que él le ocupe, ¿no? Entonces se da como esta disociación de disfrute por encima de tener solamente las obligaciones y llevar o tener este sentimiento, sentido de que como solo me pertenece a mí, como solo yo estoy cubriendo con las obligaciones que me confiere el haber adquirido ese bien, nadie más puede disfrutarlo más que yo. Y ni siquiera se disfruta, ¿no? Se empieza a volver ya incluso una situación en la que más bien todo el tiempo se está cuidando, que no le pase algo, que no le vaya a ocurrir tal cosa, porque lo va a agarrar mi hermano, bla, 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 bla. Entonces, esto empieza a ocurrir con este redescubrimiento del derecho romano. Entonces, esta disposición de los bienes que tienen los propietarios o que tenemos los propietarios sigue existiendo en un principio, ¿no? Podemos disponer del bien que adquirimos, pero al momento que estamos disponiendo de él, pues también lo empezamos a restringir y a limitar por estas cuestiones administrativas, ¿no? El ejemplo del auto. Sí, yo dispongo de él, lo disfruto. Si quiero, lo presto, si quiero, no. Empieza a haber ahí una parte donde, a diferencia de la Edad Media, ya hay una lucha entre el interés propio y el interés común. De tal manera que esto no solamente fue permeando así como en el ejemplo del auto que les estoy poniendo, esto fue empezando a permear en la visión pues mundial. Eh, Esto fue volviéndose materia de urbanismo, de medio ambiente, en donde se empezó a dar pues esta regulación de la propiedad territorial. Y así la, consolida- la, consi- las- con, perdón, la consolidación de las limitaciones de interés general que se impone a los bienes privados alcanzó inevitablemente a los bienes públicos. Y entonces es aquí donde la autora lleva a cabo estos puntos de reflexión. Y bajo ese punto de reflexión, pues ella justamente menciona mucho que en el derecho francés sí hay una obligación con los bienes privados, pero que también tiene que haber una obligación con los bienes públicos y habla justamente de que en esa obligación también debe de existir una protección de la propiedad de los bienes públicos que sea similar a la que existe en la propiedad privada y que esto además pues ha sido propuesto ante los grandes consejos constitucionales. Justamente ella dice que los bienes públicos no están siendo ni siquiera protegidos por las personas que los disfrutan, pero que no los poseen, y que es aquí donde el Estado debería de tener esta visión para protegerlos en el futuro y dejar de tener esta visión en donde si bien es de ellos, eh, bajarlo de ese esquema codicioso y empezar a tener la visión de protección, puesto que en realidad sí los limita en cierto sentido de que podemos nosotros disfrutarlos, sí, solo sí, bajo las condiciones del Estado. Entonces, en el derecho internacional existen numerosos convenios que proclaman la comunidad de determinados patrimonios. Lo que es un hecho es que no se ha podido medir la efectividad de, de, de estos convenios, ¿no? Existen, han sido firmados, están teniendo la intención de los cuidados y protección, pero la verdad es que no se ha medido la efectividad de estos convenios. Entonces, el debate está siendo complejo, ¿no? O sea, si no es un derecho privado porque no pertenece a particulares, es un derecho que bajo el esquema del que lo tiene el Estado, los hace hasta cierto punto públicos y bajo esos bienes públicos están enmarcados dentro de un convenio, pero lamentablemente ese convenio
no sabemos si está funcionando o no. De hecho, yo podría aventurarme a decir, no, no está funcionando porque hay mucha irresponsabilidad por la manera en cómo hemos usado ciertos bienes públicos que son mundiales y pues dentro de estos mundiales, evidentemente, pues están los nacionales que delimitan a cada una de las naciones. Entonces, eh, está quedando una injerencia de estos bienes de manera muy superficial. Y es importante, o esta autora incita a que la parte académica, desde donde ella lleva la reflexión, no solamente debe de quedarse en ese ámbito académico, que también nosotros ahorita podemos estar reflexionando al respecto de este tema, sino que de verdad se ejerza a nivel jurídico, local, de tal manera que se haga efectivo el poder estar llevando a cabo la protección de los bienes públicos. Y entonces aquí es donde ella habla del abusus. Lo define como un tipo de atributo. Ella considera que es el más poderoso en cuanto al derecho de propiedad, pero cuando estamos hablando de los bienes públicos y mundiales, y en este sentido, pues el Estado, la nación que lo tienen bajo su cargo, ella se pregunta, de verdad, ¿en qué medida se pueden fijar los límites a la libre cesión de los bienes públicos por parte de su propietario? Es decir, vamos a poner un ejemplo. Esta tendencia que también ha estado existiendo en las costas, sobre todo del Caribe, vamos a pensar en Tulum, en, bueno, Cancún ya tiene mucho que lleva así, pero Tulum está volviéndose un poco esta parte, ¿no? ¿En qué medida que llegue se supone, habíamos visto que las zonas costeras son derecho de la nación, ¿no? No pueden caer en los bienes privados porque ahí eso es parte del derecho del Estado, de la nación. Esa parte está delimitada en donde no se debe de ejercer ahí actividad económica porque es parte del Estado. Y entonces esto no se ha cumplido con rigor porque empezamos a ver cómo grandes cadenas hoteleras pueden estar construyendo ahí justamente sus hoteles o cómo pueden llegar inversionistas privados, extranjeros, y empiezan a construir ahí pues sus grandes casas con una vista abierta al mar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué medida se están fijando esos límites de la libre cesión de los bienes públicos por parte del Estado a dárselos a un propietario? Eh, Justamente no se está cumpliendo ahí la protección en donde se tendría que decir, momento, hasta aquí ustedes no pueden construir, hasta aquí los hoteles no pueden llevar a cabo eso. Y entonces entran otro tipo de herramientas que tienen que ver con el ordenamiento ecológico territorial, que pues es tema que veremos ya prácticamente al final, pero en donde se empieza a volar un poquito, no a volar, sino más bien empiezan a tener convergencia la cuestión de los bienes públicos con los bienes privados bajo un esquema de territorialidad, pero ecológica, ¿no? De estar midiendo qué tanto impacto ambiental va a tener el hecho de que, bueno, vamos a ver, se va a construir un hotel en tal zona, esa zona, pues técnicamente no se podría porque es del Estado, de la nación, pero a ver, vamos a evaluar de qué va este proyecto y si van a dañar un poquito, cómo piensan compensarlo. Y entonces empiezan a entrar ahí intereses más bien en donde entra la economía internacional, donde también entra el derecho político, pero también el derecho político internacional, donde se considera o se ve la visión del medio ambiente y empieza a sopesarse los beneficios y la maximización de eso con respecto a la nación en particular. Esta autora dice que no debería de ser así. Ella propone que tendría que haber
un tipo de derecho totalitario, totalitario en el sentido de que abarque la cuestión mundial y que tenga injerencia en esas tomas que se hacen a nivel nacional. Y entonces, cuando ella nos habla de los bienes públicos mundiales, eh, nos comenta justamente cómo con el Plan de Desarrollo de las Naciones Unidas se ha enumerado una lista extensa que para ella parece sin relación y que tiene mucha variabilidad de acuerdo a los bienes, en el sentido de que no funciona a los juristas para poder tener una claridad de hablar de un derecho no rival y no exclusivo. ¿Recuerdan la manera en cómo habíamos descrito bienes públicos y bienes privados con estas propiedades de rivalidad y de exclusividad? Y entonces ella dice que en el marco ambiental, la manera en cómo lo ha hecho el Plan de Desarrollo de la ONU, para los juristas deja muy ambiguo la definición o poder delimitar a los bienes públicos mundiales. Y entonces, esto justamente ha permitido que exista cierta estabilidad económica internacional, cierta estabilidad política, que haya una visión general del medio ambiente, que esto esté ayudando, sí, de manera humanitaria al mundo y que genere conocimiento, pero está teniendo una parte en donde para los juristas en el área de las leyes queda muy ambiguo. Y entonces nos menciona que cuando se empieza a hablar de bienes que son nacionales, podemos hablar de un bien público mundial como es un océano, ¿no? Pero en el momento en que tiene un contacto con las delimitaciones de una nación, entonces se empieza a volver un bien público nacional, ¿no? El ejemplo que les ponía de las zonas costeras. Y dice, ahí empieza a tener un poquito mayor papel la parte de las leyes, la parte del derecho, porque sí hay, bajo el esquema de la ley de cada nación, están protegidos contra el abuso por la regla de la inalienabilidad, es decir, esto significa que no pueden ser transferidos y se protege desde el sentido, desde cada nación, acuña esta parte en donde dice el medio ambiente es patrimonio común de los seres humanos, algo que surge desde la Carta del Medio Ambiente, y bajo ese esquema entonces debe de tener una protección económica y financiera. Y entonces vean cómo empieza a haber cierto papel del derecho, pero no es un derecho internacional, es un derecho que se establece bajo el esquema de cada nación. Entonces ella nos divide justamente bajo estos atributos del usus y fructus a los bienes públicos mundiales y a los bienes públicos nacionales. Ella habla, por ejemplo, que en el usus un bien público mundial es todos usamos el agua y bajo ese esquema de que usamos el agua porque cubre necesidades básicas, em, puede existir personas que tienen el papel de guardianes. Sin embargo, existe también la transferencia de gestión de los recursos naturales del dominio del Estado al de las comunidades, en donde ellas pueden tener una cesión del uso y disfrute si es que están viviendo cerca de ellos. Es decir, aquí ella hace una reflexión sobre pensar en cómo ciertas comunidades que no necesariamente están enmarcadas en un sistema capitalista, pensemos en aborígenes, por ejemplo, de esas comunidades de aborígenes de Australia, de Brasil, en donde hacen uso y disfrute del agua, ¿no? Sin que tengan que pagar por ese derecho, tal como lo hacemos nosotros en una ciudad, en una comunidad, donde nos llega entubada, la usamos, la disfrutamos. Entonces, ella dice que en el momento en el que hay bienes públicos nacionales, pues se forma un criterio de reconocimiento y de servicio público,
Vuelvo al ejemplo del agua que ella nos propone, cómo es que a nuestros hogares ya nos llega este líquido entubado y por tener ese acceso de cómo nos llega, pues hay que reconocerlo y considerar que es un servicio público. Bajo ese esquema, ella propone que cuando los bienes públicos mundiales se transforman en nacionales, tienen, o sea, inmediatamente constituyen una riqueza económica y por ser ya una riqueza económica, por lo tanto, se tiene que gestionar eficazmente. Ejemplo, hablando todavía de agua, ¿no? Vámonos a la parte de la península de Yucatán, Campeche, en donde hay muchos cenotes, ¿no? Esto, si bien es un bien público mundial, lo cierto es que empieza a constituir una riqueza económica. Y al momento que constituye una riqueza económica, pues se tiene que gestionar. Hay muchos cenotes que están siendo protegidos, por ejemplo, pero que están siendo protegidos porque están siendo investigados. Y entonces tienen una protección por otro tipo de institución bajo el cual esa institución tuvo que, vamos a pensar, por el INAH. Entonces, el INAH, para poder protegerlo y seguir llevando a cabo ahí sus exploraciones, sus investigaciones, etcétera, primero tuvo que gestionar ese permiso al gobierno. Sin embargo, la autora dice, no tendría que ser así, o sea, simplemente el mismo Estado tendría ya que gestionarlo de manera eficaz en medida de que ya se está volviendo una riqueza económica para ellos. Y justamente dice que en esa predominancia del uso colectivo por encima del privado, no significa que unos cuantos puedan usarlo en el momento en el que se gestione eficazmente, sino que puede seguir existiendo un uso colectivo, pero con esta índole de protección. En la parte del fructus, ella hace referencia de que este atributo del fructus tiene que ver con que sea una herramienta multiusos. Habla de que normalmente en el derecho es hablar de un respeto pero operacional, donde sí hay un derecho de propiedad, pero este tiene que ser operante y operativo, es decir, tiene que existir algo que lo esté manejando, que lo esté gestionando. Y entonces, en ese sentido, reflexiona sobre quiénes pueden ser los mejores gestores y bajo qué métodos podrían ser los mejores. Y a la luz de los bienes públicos mundiales, pues ella dice que la gestión no debe ser solo por el Estado y no debe atacar la ley del mercado nada más, sino que tiene que existir una eficacia del derecho internacional mundial, ¿no? No es del derecho local de cada nación, sino del derecho internacional, el cual debe de estar regulando la gestión de los recursos naturales a escala global y debe de llevar a cabo una valorización de los recursos naturales, pero también a escala internacional. No solamente valorar ciertas cosillas porque están enmarcadas dentro de una sociedad que los valora cultural y socialmente, sino que esto tendría que ser de manera internacional. Y aquí se vuelven las cosas un poco delicadas, ¿no? Por ejemplo, pensemos un poco en cómo la India concibe a las vacas. Para esa sociedad, las vacas son sagradas y por lo tanto las cuidan y las conservan. Y si pensamos cómo las vacas, pues en gran parte de América en realidad no son nada sagradas, al contrario, forman parte de una actividad económica en donde pues tiene que ver con la ganadería. em, Aquí las cosas no son tan sencillas como se propone, porque justamente es también hablar de cómo cada sociedad que se ha desarrollado ha ido construyendo un valor distinto para un mismo recurso que la naturaleza tiene, ¿no?
es interesante su propuesta, es un poco utópica, pero hay que considerar estas particularidades y justamente considerarlas viene con la parte de los bienes públicos nacionales, ¿no? En cada nación hay un interés ecológico particular, un interés histórico e incluso un interés político. Y que este interés está siendo manejado totalmente por la cuestión de la utilidad y la rentabilidad económica, es decir, solamente sí se está moviendo por la ley del mercado, en particular de esa nación, y bajo ese esquema sí está existiendo también la predominancia del uso colectivo por encima del privado. Ahí sí se está cumpliendo esa parte. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? No, profesora. ¿Ninguno? No, gracias. Gracias a ti. Y entonces, pues, la autora concluye expresando justamente de que esta parte de los bienes públicos y privados, que bien surgieron a la luz del derecho y que se ha tomado exclusivamente para la parte de la economía, ella sí incita a que esta reflexión tenga que venir y que no se haya quedado solamente al nivel de los economistas en cómo un bien satisface necesidades, sino en el momento en el que un bien es público y privado, la reflexión también tiene que hacerse de una manera colectiva con los juristas. Eh, Ella habla de que si bien los filósofos están proponiendo una nueva ética de solidaridad y de reparto, si los politólogos están previniendo esta escisión de las fronteras tradicionales y una democracia participativa que basándose en las nuevas entidades, entonces los juristas también deben de desempeñar un papel esencial para aplicar las herramientas adecuadas y hacer efectivos estos fines. Es decir, no se tiene que quedar solamente en un ambiente que tenga que ver con economía y ecología, sino que también los juristas tendrían que tener una participación más activa debido a que estas preocupaciones que existen sobre el medio ambiente, pues principalmente han tenido que ver por la gestión y el uso que se ha hecho de los bienes públicos, en donde no se han valorado como correspondería y que antes de ocuparnos de las consecuencias y los efectos, ella propone, o sea, sí, porque ya urgen, pero hay que ocuparse también de las causas primeras que generan el malestar en la confusión entre los bienes y los métodos de gestión, que justamente es decirle a la Organización de las Naciones Unidas en su plan de desarrollo, esto que tú estás marcando como un bien público no queda completamente delimitado si es privado o público, porque no está cumpliendo necesariamente con los criterios de exclusividad y los criterios de competencia, que recordemos que esa era la manera en que bajo el derecho y la economía podemos discernir por completo cuál es un bien público y cuál es un bien privado. Y entonces ella menciona que el problema probablemente o concluye de que con este postmodernismo los derechos se han vuelto muy subjetivos, ¿no? De que en realidad no existe un derecho que sea objetivo, sino que se ha vuelto muy subjetivo y que de ahí que sea difícil poder limitar lo público de lo privado. Y creo que actualmente también hemos escuchado mucho en estas nuevas corrientes esta frase de lo privado es público, ¿no? Eh, y creo que eso también ha ido haciendo o abonando a la confusión. Y entonces yo comparto la conclusión de esta autora, me gusta la reflexión que lleva a cabo, pese a que los términos que fue empleando, pues sí llegan de repente a caer mucho en cuestiones muy técnicas desde el derecho. La propuesta que tiene es muy interesante, ¿no? El poder pensar, ajá, un bien privado no solamente es porque alguien
particular lo tiene, los bienes públicos en realidad, qué tan públicos son y bajo ese esquema de ser bienes públicos, en donde no nos pertenecen a nosotros como particulares, o sea, a mí no me pertenece un pedacito de Chapultepec, a mí no me pertenece un pedacito de la playa, eso ya está bajo el esquema del Estado, pero el Estado, ¿qué tanto lo está cuidando? ¿No? ¿Qué tanto lo cuida en sentido de que sí permite que luego en esa colectividad donde la usamos haya un abuso, no solamente un uso, sino un abuso de ciertos individuos? Entonces ella sí habla que es importante llevar a cabo la reflexión del valor y que hay que buscar una sinergia entre valores tanto comerciales como no comerciales y entre la apropiación individual y el uso y disfrute común. Y pues finalmente el cuestionamiento a las funciones de las autoridades públicas, ¿no? Y qué tanto el Estado de verdad está siendo un guardián, entre comillas, y no solamente está más bien siendo alguien que dice a la luz de la economía, esto sí se puede, no se puede, y no necesariamente lo está resguardando como deberían de ocurrir. Y entonces, pues ella termina proponiendo que hay que leer a Platón para tener bien la idea de lo que significa un guardián, ¿no? Un guardián de la ciudad y no solamente pues alguien que está vendiendo partes de lo que supuestamente está cuidando. Dudas, preguntas, comentarios, quién lo leyó, quién no lo leyó, qué opinan, aunque no lo hayan leído, de esta parte de este resumen que acabo de llevarles a cabo. Cuéntenme, quiero escucharles. Axel, ¿alguien iba a hablar? Sí, yo veré. Por Yo la favor, veré. verdad no lo leí, pero dar esa idea de cómo todos tenemos acceso a ciertos bienes, pero también al mismo tiempo cómo descuidamos esos bienes. Eh, de algún otro modo te lleva como a esa reflexión, ¿no? También del uso que les damos. Sí, exacto. Hay una unidad dedicada a la valoración de los recursos naturales y si bien es como la introducción para la última unidad, que es hablar de cómo en la economía se han generado métodos para valorar los recursos naturales, lo cierto es que este término de valorar no solamente lo tenemos que pensar en una cuestión monetaria, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas nosotros no valoramos sin que necesariamente las hayamos comprado? O sea, valoramos probablemente una amistad, valoramos una familia. O sea, hay cosas que no, ahora sí que como el comercial, que no han tenido precio, pero que ejercemos en ellas esta propiedad de la valoración. Y esto que mencionas, Berenice, de repente pareciera que con la naturaleza, como la vemos ahí, como la tenemos ahí, de repente no reflexionamos en ella. Bajo esa no reflexión, pues también no creamos una valoración. Y es importante hacerlo, es importante llevarlo a cabo, independientemente de lo que nos dediquemos. Eh, Digo, es muy curioso, pregúntense ustedes justamente por qué en esta licenciatura de Relaciones Internacionales tienen materias que hablan del medio ambiente y que les hablan del medio ambiente, sí, desde cómo gracias a él surgen actividades económicas, turísticas, etcétera, etcétera, pero también porque hay una urgencia de llevar a cabo medidas que estén haciendo la protección
del medio ambiente, porque el futuro que tenemos es muy poco alentador, ¿no? Ya lo veíamos con el artículo de Jared Harding. Y el de Jared Harding fue escrito a mitades de los 1960, por ahí, y ahorita ya vamos por el 2020 y el panorama no ha mejorado, al contrario, cada vez se va poniendo peor eh, el pensar en los cambios que estamos generando con nuestras actividades. Bien, gracias por tu intervención, Bere. Ahora quiero que me cuenten qué opinan del link que les compartí sobre la vaquita marina. ¿Sabían al respecto de esto? ¿No tenían idea? ¿Qué les ha parecido? ¿Cuál es su opinión? Quiero escucharles, por favor, antes de pasar al otro tema. Tal vez me estoy equivocando en la pregunta. Levante la mano quien lo vio. Bárbara, Bere y Vane. Bárbara, ¿qué opinión tienes al respecto? ¿Sabías, no sabías? No, no, profesora, no sabía. Y para mí fue muy impresionante cómo una parte de la vaquita marina puede valer pues ya ni pesos, dólares, y cómo esto puede ser muy rentable para el crimen organizado, porque pues como lo menciona el secretario del Medio Ambiente, ya ni siquiera son los mismos pescadores quienes hacen esta esta actividad ilícita, ¿no? Son las personas que están en el crimen organizado y pues como lo menciona él es muy complicado tratar pues ya con ese tipo de, pues le voy a llamar personas porque pues es muy peligroso, ¿no? Lo bueno que rescato del video es que ya se está poniendo medidas para poder identificar quiénes son estas personas, pero pues fue hace 2 años, entonces ahorita no sé cómo va la situación con respecto a la vaquita marina. Y creo que la clase pasada usted nos mencionó que no sigue extinta, pero no sé la verdad, profesora. Gracias, Bárbara. Nada más una aclaración. No es que comercializaran una parte de la vaquita marina, es que más bien comercializan con la vejiga de la taboada, que es otro pez, y al momento que están pescando a ese pez, que es la taboada, también en las redes quedaban atrapadas las vaquitas marinas. Y pues poco les importaba, ¿no? O sea, estas personas que están pescando, poco les importaba y por eso es que se ha llevado a la extinción de la vaquita marina. Vanessa, Igual me pareció muy sorprendente el video porque comenta que como si no se hubieran dado medidas antes de, ya se hubiera extendido desde hace muchos años la vaquita marina. Y también me sorprende mucho saber que México es el primer país que está dando sobre las redes de malla y que está poniendo medidas para prevenir la extinción de la vaquita marina. Y no sé ahorita en verdad cómo si se están tomando medidas o no, pero sí, sí es muy impactante el video. lo que quiero que también rescaten de este video justamente es este escenario real, porque es una realidad, porque recuerden que ustedes, como parte de su última actividad y que la tienen que hacer en colectivo con todos los demás profesores, es generar un cartel que justamente habla sobre la delincuencia, el crimen organizado, etcétera, etcétera. Yo ahorita quise traerles como este punto de la delincuencia, traerles aquí el problema prototípico
a esta parte ambiental de cómo una actividad ilícita de crimen organizado ha tenido, que además es una actividad económica, porque desde luego que les está generando dinero a algunos cuantos, pero cómo eso ha traído un coste social, ¿no? Como por ejemplo en este intercambio, y quiero que empiecen a aplicar estos conceptos que estamos viendo. Por eso, ahorita me pareció importante en estos puntos de los temas que hemos visto, mostrarles ese ejemplo, ¿no? Pueden tomar ese y desde luego van a llevar a cabo una investigación más profunda si quieren desarrollar un cartel bajo eso, o pueden tomar algún otro ejemplo que tengan de alguna otra materia que están cursando en este semestre, pero la idea es que vean justamente cómo una actividad delictiva está impactando sobre el medio ambiente. Y en ese sentido, pues aquí, si lo vemos desde una manera no moral, podríamos decir que el negocio que tenían estas personas, que son un grupo de personas, con las otras personas en China, pues estaba bien, era una actividad económica para ellos, ¿no? Seguramente estaba saliendo un buen beneficio. Sin embargo, el problema es que viéndolo bajo ese esquema donde se sale de las reglas, de lo moral, y viéndolo solamente también bajo el esquema del teorema de Coase, por ejemplo, ha tenido un coste social muy grande para los pescadores, ¿no? No los dejaban ya por amenazas, lo que quisieran, ejercer su actividad a ellos. Tal vez los pescadores de esa región ni siquiera les interesaba pescar toboada, ¿no? Porque igual ni siquiera tienen la manera de contactar para guiarlos hasta China, etcétera, etcétera. Pero ahí mismo pues ejercían su propia pesca. Sin embargo, la externalidad que ha sido más grave, además de esa que afectó a estos pescadores, pues es la extinción o casi el borde de la extinción de este mamífero marino, ¿no? Bere, ¿alguna comentario, opinión distinto a lo de tus compañeras? Es que, bueno, de hecho yo también veo un poco de relación, bueno, no un poco, bastante de relación de lo que nos acaba de explicar con el video, porque justamente pensamos que porque son bienes públicos tenemos el derecho básicamente de explotar esta parte, ¿no? Entonces, ok, es un bien público, tengo el derecho de explotarlo, pero no nos damos cuenta que también tenemos el derecho de cuidarlo y tampoco se ponen a pensar en justamente el costo social que tiene, porque no solamente es para su bienestar, es un bien social. Eso es lo que no nos hemos dado cuenta, que explotar un ecosistema va a traer un costo social muy grande porque en estos momentos lo más importante es la naturaleza, básicamente. Entonces, no ampliaron su visión de, de que al pescar la tobada, también se iban a traer consigo no solo la vaquita marina, sino muchos más peces porque no son los únicos que viven en ese ecosistema. Entonces, dicen, ya está regulado, pero ya está regulado demasiado tarde, creo yo. Claro, pero esto también nos lleva a reflexionar, pues, ¿qué está pasando con la Secretaría de Pesca y Medio Ambiente, ¿no? O sea, y a este punto que habla también la autora, ¿no? ¿Dónde están estos guardianes? Porque se supone que no cualquiera puede pescar, que para pescar necesitamos cumplir ciertos requisitos, hay que darnos de alta para ejercer este tipo de actividad, etcétera, etcétera. Entonces, el atún, por ejemplo, también ha sido todo un tema. La pesca de atún en ciertas regiones también se ha propuesto que se cambie a un tipo de pesca más sustentable, en el sentido de que la pesca con redes también lo que hace es que no solamente pescas atún, pescas de todo.
Hay un documental en Netflix que yo no lo he visto. Si tienen esta plataforma, véanlo. Igual se los pongo porque ahorita no recuerdo bien el nombre, pero habla de la pesca y justamente habla de todo esto que hace de la pesca un sistema poco sostenible, en realidad, la manera en que se hace. Les decía, avientan la red y cuando avientan estas grandes extensiones de red, la jalan y cuando jalan en ese arrastre, pues se traen de todo, o sea, no solamente el pescado que les está interesando, sino que se traen de todo. Y en ciertas regiones también del Golfo de México ha prohibido ya que se haga la pesca de atún con red, porque también en ese método que tienen se estaban llevando a los delfines. Entonces, esto es más o menos lo que pasa con muchas actividades donde lo que yo necesito que empiecen a aplicar, pues es los conceptos que estamos aprendiendo. Les estoy hablando ahorita de la pesca de atún también, por ejemplo, y observamos justamente cómo hay una externalidad donde se ven afectados, eh, empezar a aplicar estos conceptos para llevar el análisis. Adelante, Berenice. De hecho, no recuerdo de qué plataforma viene, pero hace unos meses vi justamente un pequeño documental donde una chica hace su tesis de estudios de diversos atunes para saber si realmente solo ocupan atún o ocupan otro tipo de animal. Y desafortunadamente encontró que también los atunes traen pedazos de delfín. Entonces justamente lleva a eso, ¿no? Yo voy a pescar atún, pero al mismo tiempo pesco de más y como me va a traer un beneficio económico muy grande, pues no me fijo y también hago atún al delfín. Entonces, eso no es muy coherente que digamos. Y no, debe de haber una administración muy seria con eso, porque ahorita no solo, al rato no va a ser solo la vaquita marina, sino los delfines, ciertos pececitos que también están al borde de la extinción sin darnos cuenta por la basura y un sinfín de situaciones que conlleva esto. Claro, veré, pero por ejemplo, si reflexionamos las causas, la verdad es que son bien complicadas, ¿no? Estas personas que igual se traen al delfín, no estaban cazando delfín o pescando delfín, pero al final en ese método de pescar se lo traen y como los sistemas de producción, que es tema que ustedes van a exponer además, pues bajo esos esquemas, sistema de producción y donde la visión es producir, producir, producir sin importar. Pues, ¿qué se van a estar deteniendo a separar el delfín, estos grandes embarques pesqueros, para liberarlos? Sino que es así, vámonos, ¿no? Todo lo que agarramos aquí en esta región, lo que abunda es atún, seguramente sí vendrán otras cosas, pero mientras en su mayoría sea atún, véngase. Entonces, también tiene que ver mucho con los sistemas de producción, o sea, con cómo también esa parte em, hace que se descuiden estas situaciones. Y desde luego la gestión, ¿no? O sea, ¿por qué no hay ahí un guardián vigilando, observando cómo se está llevando a cabo la pesca? Bueno, entonces, por favor, los que no han visto el documental, este pequeño documental que les puse de la vaquita marina, véanlo, porque es lo que les va a servir como un ejemplo de ver, tener un contexto real, un escenario real más bien, para llevarlo a su cartel que tienen que desarrollar como actividad única. Les comento, se supone que no tienen que desarrollar un cartel por cada materia, sino que debe ser un cartel en general para todas las materias que están teniendo aquí. Y entonces, bajo eso, ustedes lo único que si acaso tendrán que hacer son pequeñas modificaciones para cada materia dependiendo del profesor. Pero si a mí, por ejemplo, me hacen el cartel, vamos a suponer que quieren hablar de la vaquita marina, y a mí me hacen el cartel que tiene que ver con cuánto parte, qué problema mermó al medio ambiente, eh,
¿qué consecuencias se saben que ha tenido el hecho de que ya no esté la vaquita marina ahí para las cadenas tróficas? Eh, porque tiene un papel ecológico la vaquita marina, ¿no? Entonces, ¿qué problema ha ocurrido ambientalmente hablando desde que ha disminuido el número de vaquitas? Si a mí me ponen esa parte está muy bien, pero ese mismo tema lo tendrían que desarrollar para la materia de derecho, ¿no? Y entonces en derecho tendrían que enmarcar ahí además qué leyes hay para la protección de la vaquita marina, desde cuándo, por qué no se hizo a tiempo, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea, así es como más o menos van a tener que formar su cartel. Y por eso es importante que lo vean. Y por eso les puse ese ejemplo, porque necesito, ya vamos a mitad del semestre, necesito que empecemos a tener ya el tema que van a seleccionar, si es que ya seleccionaron con un profesor, si quieren seleccionarlo desde esta materia adelante y entonces empezar a tener ya las asesorías para el desarrollo de su problema prototípico, ¿ok? Entonces, por eso es importante que lo vean. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, ninguno. Ok, No, profesora. gracias. Entonces voy a empezar con el siguiente tema. Con este tema estaríamos entrando a la segunda unidad. La segunda unidad es la economía ambiental y la ecológica. Entonces, hemos concluido ya la primera unidad. Al término de la segunda unidad, recuerden que vamos a hacer un examen y en esta segunda unidad, además, recuerden que ustedes van a exponer temas que tienen que ver pues con los ecosistemas. Tienen tarea que es repasar un poquito los ciclos biogeoquímicos, que fue algo que seguramente vieron el semestre anterior. Y vamos a concluir con la parte de la segunda ley de la termodinámica. Aunque más o menos la hemos estado hablando, pues vamos a dar un punto final de esta ley. De tal manera que yo calculo que el examen aproximadamente sea el 10 de noviembre. Entonces, para que vayan repasando, por favor, entren a este Padlet para repasar las clases, hagan sus tareas, porque con sus tareas ustedes también están cubriendo contenidos periféricos que van acompañándose aquí, que si no los vemos aquí a profundidad, pues con las tareas ustedes terminan de desarrollarlos. Entonces, por favor, vayan repasando lo que hemos estado viendo, porque el 10 de noviembre será el primer examen de estas dos unidades. Empiezo a compartir la pantalla para el siguiente tema y les comentaba que pues estamos ya en la segunda unidad, que es la economía ambiental y la ecológica. En ese sentido, pues primero vamos a hablar sobre, ay, ¿por qué si le pongo aquí presentar se me pone todo grandotote? Sobre qué es la economía ambiental. Primero hay que definirla, ¿ok? Y en esta parte de definirla, pues es importante hacer notar que está constituida por dos palabras, ¿no? Una que es la economía y otra que es ambiental. En ese sentido, pues nos enmarcamos en la economía neoclásica. La economía neoclásica es aquella en donde se están llevando a cabo, pues, el estudio de esta dinámica entre las finanzas públicas y la organización industrial, en las teorías del consumidor y de la empresa y por lo tanto la interacción de los mercados. Y pues en ese sentido esto está respondiendo a la ley del mercado, cómo se mueven los precios en ese esquema. Pues prácticamente es hablar de esas interacciones también de oferta y demanda y qué se oferta, qué se demanda, y entonces es hablar de necesidades. Al haber necesidades se crea una demanda. Al haber una demanda, pues ya se insertan las cuestiones en una ley del mercado y caemos en la economía neoclásica, ¿no? Bajo ese sentido, pues la economía neoclásica
hace referencia a la función de utilidad, este concepto que hemos estado hablando, pero que me gustaría saber si les queda claro. ¿Qué entienden por función de utilidad? O más bien díganme si no entienden nada. ¿Qué es la función de utilidad? Pues justamente Eh, lo dice, ¿no? Es la utilidad que le damos a ciertos bienes y servicios. Si alguien levantó la mano adelante, porque como tengo ahorita la pantalla completa, no puedo ver quién fue. Maestra Giovanesa, lo entiendo Gracias, Vane. como una satisfacción hacia el consumidor. Exacto, algo tiene que ver con uso, con satisfacción, pero la verdad es que es un concepto que surge propiamente desde la economía. Y el concepto de utilidad en la economía se ha puesto de una manera matemática, de tal manera que la función de utilidad tiene que hablar con cómo es que se incrementa la utilidad de algún valor si también hay un aumento en el consumo de ese bien, es decir, con la satisfacción de ese bien. Por ejemplo, vamos a pensar en la sopa Maruchan, ¿no? Hace 2 semanas nos escucharon la noticia de que las iban a quitar. Dan esa noticia y surge el meme, en realidad no sé si pasó, pero supongamos que hubo personas que corrieron a comprar sopas Maruchan, ¿no? Es decir, necesitaban satisfacer esa necesidad, por lo tanto, al momento que satisfacen esa necesidad, la consumen y ahí hay un crecimiento de la utilidad del valor de la sopa Maruchan. Entonces, la función de utilidad es algo que está enmarcado totalmente en una cuestión económica. Y la cuestión económica, la verdad es que se utiliza de manera matemática para hablar de ganancias. La economía, eso es, ¿no? Cuando alguien nos dice cuida tu economía, pues prácticamente es hablar de cuida tu dinero. Entonces, la economía lo que hace es estar moviendo el dinero. Y entonces, el término de función de utilidad es para hacer un cálculo de la satisfacción que las personas obtienen en actividades como el consumo, la inversión e incluso el trabajo. De tal manera que estas actividades están generando utilidades positivas y aquellas que no satisfacen, se habla que generan utilidades pero negativas, ¿no? Y bueno, eso va a depender de cada mercado. De ahí que también pues la mercadotecnia sea una herramienta muy recurrente para la economía. O sea, cuando alguien va a lanzar un producto al mercado, no sé si les ha pasado en la calle o les pasaba en los centros comerciales que nos encuestaban así de, tendré un momentito para probar unos productos. Era así de, ok. Por ejemplo, estos Doritos Fuego que salieron, a mí me acuerdo, yo recuerdo que hubo un día que estaba caminando por Coyoacán y había una combi donde nos decían, ay, ¿quieres participar en un estudio de mercado? Hacia adelante. Y ya había probado esas cosas, ¿no? Entonces van pasando por toda una serie de métodos de verdad bien complicados y bien complejos. No sé si lo sepan, pero incluso hay quienes te pagan por participar en los estudios de mercado. O sea, yo tenía una amiga que hubo un rato que vivía de eso, había personas que te contactaban, tenías que tener ciertas características, ¿no? Dependiendo de hacia quién estaba yendo la venta del producto que iban a sacar. O sea, si van a sacar un lápiz labial, pues entonces no van a encuestar a la mayoría de hombres heterosexuales, ¿no? Probablemente van a estar reclutando lo más común, mujeres, personas de otras identidades, para llevar a cabo ese estudio de mercado. Entonces, esos estudios de mercado, hay personas que te pagan por participar en ellos.
ya les cuento, tengo una amiga que hubo un rato que estuvo viviendo de eso. Iba en cuanto a estudio de mercado se pudiera encontrar. Eh, y es bien interesante porque justamente todo esto tiene que ver con estar midiendo la satisfacción que tiene un producto, porque al momento que hay satisfacción de un producto, por lo tanto va a haber consumo, y si hay consumo, pues ya inmediatamente se inserta en el mercado y el precio se mueve dependiendo de la oferta y la demanda, ¿no? ¿Está quedando claro ahora sí? Sí, profe. Sí, profesora. Perfecto. Entonces, ahorita ya nos vamos a empezar a adentrar justamente en términos económicos. O sea, ya lo hemos estado haciendo un poquito con el teorema de Coase, pero hemos estado como hablando más de cuestiones ambientales, de los convenios, de cómo se ve el sistema del planeta, esta teoría del astronauta o del cowboy, pero a partir de ahora quiero que estemos pensando, desde luego que yo siempre les voy a hacer la consideración ambiental, pero que estemos pensando en términos económicos, ¿ok? Entonces, eso es lo que hace la función de la utilidad. Es un cálculo empleado en la economía para calcular la satisfacción que las personas obtienen de actividades como es el consumo, la inversión o incluso el trabajo. De tal manera que se plantea pues una relación entre utilidad y riqueza también, que esto luego se llama también como función de utilidad financiera del inversor, perdón. Y bueno, esto pues lo que tiene que ver es estar buscando más riqueza y en el menor gasto posible, ¿no? Esto ya sería hablar de sistemas de producción, pero lo que quiero destacarles con este esquema que hice, con mis líneas chuecas, es cómo convergen estos conceptos de la economía neoclásica en el surgimiento de la economía ambiental. ¿Por qué? Porque la economía ambiental también es importante para la función de la utilidad, es decir, qué tantos productos obtenemos de los recursos naturales, qué tanto el disfrute de la naturaleza también se vuelve una función de utilidad, ¿no? ¿Cuántos no vacacionamos? ¿Cuántos no destinamos un poco de nuestro dinero para ir de vacaciones a una playa, para ir de vacaciones a un bosque, para ir a acampar? Como esas cosas donde existe un disfrute del medio ambiente. Entonces, pues ahí hay una función de utilidad. Eh, por lo tanto, pues también en esta parte se hace uso de las teorías del consumidor y de la empresa, desde luego que de la interacción de los mercados. Aquí está convergiendo entonces esta rama que surge de la economía neoclásica, que es la economía ambiental. En esta parte de la economía neoclásica, donde las finanzas públicas y la organización industrial eh, tienen un papel importante en cuanto a que discuten o generan un enfoque de problemas ambientales, pues también por lo tanto se da el surgimiento con este tipo de relación de la economía ambiental. De tal manera que la economía ambiental, pues también les incumbe hablar de esos problemas ambientales que tienen que ver con la contaminación que se está generando mediante nuestra actividad económica, que es el producir, el consumir, el demandar, el ofertar. Entonces, a diferencia de la economía convencional, que se supone que es un sistema cerrado, hay que recordar siempre este sistema circular que les mostré de la economía, de cómo de un lado están las empresas, de un lado las unidades familiares y cómo se va dando este intercambio de ofertar bienes y servicios en un sentido, y acuérdense que en el sentido contrario va el dinero, ¿no? Esa economía clásica o convencional la veía como un sistema cerrado. La ambiental abre este panorama y esta visión, puesto que ya se ve a la economía como un sistema abierto. Y recuerden también
este artículo que leímos de la economía del astronauta y la economía del cowboy. Prácticamente con esas dos ya les estaba yo hablando de la economía convencional y la economía ambiental, porque una justamente dice, espera, tu cerradez que hay de unidad familiar, empresas y este diagrama circular de la economía clásica, no es así, porque a su vez, acuérdate que tú estás insertado en otro gran círculo que es el medio ambiente y que a su vez ese medio ambiente está insertado en otro gran círculo que es el planeta y que a su vez ese planeta está en otro gran círculo que es el universo. ¿Ya se van acordando de cómo vamos estando en círculos cada vez más grandes? La economía neoclásica nada más pensaba que era ese círculo y ya, punto, no podía haber más, no tenía otra visión. Y con esta rama de la economía ambiental, entonces la economía ya se ve como un sistema abierto, cuyos procesos de producción, transformación y consumo involucran la generación de residuos y energía inútil, entre comillas, que por último van a retornar al ambiente, al aire, al agua y al suelo. Entonces, por principio económico de maximización de ganancias y de utilidad, los responsables de la producción y los consumidores no estamos reduciendo o haciendo el intento por reducir estos residuos a menos que alguien nos obligue a hacerlo. Y entonces estos temas de problemas ambientales son también lo que lleva al surgimiento de la economía ambiental. Preguntas, comentarios, ¿queda claro qué es la economía ambiental? Todo claro. Perfecto. ¿Y entonces de qué se ocupa? Pues justamente de eso, del efecto de la economía en el ambiente, del significado de el ambiente para la economía y de la forma de regular la actividad económica para que haya un equilibrio entre calidad del ambiente, entre los intereses económicos y los intereses de tipo social. De tal manera, pues que está viendo justamente esa relación entre consumidores y productores, porque entre estos dos personajes, la actividad y el proceso que está ocurriendo es el intercambio económico. Y de aquí que también pues surja esta parte, o sea, vean cómo además aquí parte del interés del que se ocupa la economía ambiental, pues está cayendo un poquito en el concepto del desarrollo sostenible, ¿no? En estar viendo estas dinámicas entre lo ecológico y lo social, y un poquito entre lo ecológico y lo social en la parte de que como actores, que somos tanto productores como consumidores, qué tanto este tipo de actividad que ejercemos de intercambio económico está teniendo un efecto sobre el ambiente. La economía clásica no se ocupaba de eso. La economía clásica, cuando surgió, poco le importaba eso, simplemente veía al medio ambiente como algo que nos provee recursos y ya, no le importaba qué es lo que estaba pasando. Y hasta la fecha muchas empresas todavía tienen solo esa visión, ¿no? Muchas personas incluso solo tienen esa visión, que no les importe qué está pasando. También les voy a dejar un documental de un episodio de Netflix para que vean como estas visiones que luego hay en los empresarios, de ahí eso que a mí no me importa, mientras yo esté produciendo, ¿qué más me da? Entonces, en la economía ambiental empieza a tener ya esta reflexión justamente de cómo este intercambio económico está teniendo un impacto sobre la calidad del ambiente, pero sin estar descuidando los intereses tanto económicos como los intereses sociales. Y entonces, pues el campo de estudio de la economía ambiental tiene que ver con evaluar la importancia económica del deterioro ambiental, hacer indagaciones de las causas económicas de ese deterioro, diseñar incentivos económicos para detener, reducir y revertir la degradación ambiental. De tal manera que entonces, ay, déjeme la quito para, ay, se me movió esta partecilla. Déjenme hago chiquita
esta letra para que la podamos ver. Bueno, no importa. Muevo la foto. De tal manera que sus dos principales objetivos son, uno, el deterioro de los recursos naturales, dos, la contaminación. Entonces, la economía ambiental va a trabajar específicamente sobre estos dos objetivos, pero no desde la luz de la biología o desde la luz de la ecología, ¿no? Lo va a hacer desde el campo de la economía y por lo tanto tiene que estar evaluando esa importancia económica del deterioro ambiental, tiene que estar indagando en las causas económicas de ese deterioro y tiene que diseñar incentivos económicos para detener, reducir y revertir la degradación ambiental. Ejemplo, no sé si sepan que me parece que es Cerdes el que tiene esta campaña del reciclaje de sus latas. Entonces, si nosotros vamos a un centro de acopio de Herdes, porque además son específicos, Herdes nos puede comprar esas latas para, pues él las va a reutilizar. Y entonces él aquí justamente está teniendo un tipo de economía que seguramente fue bajo el asesoramiento de la rama de la economía ambiental, ¿no? Es algo que de un producto que él ofrece que viene enlatado y que además pues viene en su costo, al momento que nosotros compramos el elote enlatado, pues no solamente estamos pagando el elote, estamos pagando el proceso, la producción, el empaque, etcétera, etcétera. Pero además, bien listillos, los verdes recuperan parte de ese costo promoviendo el reciclamiento de ese material que ellos utilizan para el empaque. Entonces vamos, lo regresamos, probablemente nos den un incentivo para seguir llevando a cabo esta actividad de reciclaje, pero ellos de esta manera están teniendo pérdidas. ¿Por qué? Digo, están teniendo ganancias. ¿Por qué? Porque ya no van a tener más gastos que hagan que tengan que generar más latas, ¿no? El mismo empaque por el cual nos lo ofrecieron está regresando a ellos y seguramente ya pasará por otro proceso de esterilización, de limpieza, etcétera, etcétera, para volver a reutilizarse, que será mucho menos costoso que comprar o producir latas nuevas. Dos, están teniendo como empresa seguramente una certificación que se les va a otorgar, algún tipo de ISO, ya hablaremos también de eso, que los vuelve una empresa o los va encaminando a una empresa ecológicamente responsable, ¿no? Y tres, pues también está reduciendo la contaminación al no ir y desechar esas latas en nuestra basura, que va a terminar en algún vertedero, que si bien le va, pues tal vez alguna actividad de pepenadores la agarrará y ellos la irán a reciclar y la venderán, pero eso si bien le va, si mal le va, pues formará parte de la tierra y tardará años y años en degradarse. Y por lo tanto estará ahí alterando, cambiando, pues la composición del suelo donde se esté tirando. Entonces, este es el campo de estudio de la economía ambiental. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué preguntas está respondiendo justamente? Pues responde a las preguntas de cuáles son los incentivos que ocasionan la contaminación. Es decir, la economía ambiental reflexiona en esta pregunta pensando de la siguiente manera, ¿no? Pensando en por qué esta empresa, voy a poner este mismo ejemplo de Herdes, por qué esta empresa que es Herdes está empacando en lata, siendo que la lata no es algo que se degrade rápidamente en el ambiente. ¿Qué está motivando a esa empresa a tener un empaque de lata y no de plástico? O sea, ese es el tipo de preguntas que se formula la economía ambiental, ¿no? La otra pregunta que se formula es, ¿cuál es el costo de abatirla? Es decir, como empresa, ¿qué le conviene más? ¿Seguir utilizando latas? ¿Qué va a ser más beneficioso? ¿Qué va a maximizar más el precio de su producto? Que sea en Tetra Pak, que sea mejor en bolsas, que sean empaques de aluminio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues también hace este análisis en el cual
observa cuál es el balance más óptimo entre los costos y beneficios de contaminar. Es decir, si yo necesito hacer un empaque para mi producto que puede ser más costoso, pero menos contaminante, se empieza a sopesar si de verdad ese producto va a poder pagar ese sistema de producción, ¿no? O prefiero dar mi producto a un precio más barato porque lo produje de manera muy contaminante, ¿no? Y pensemos simplemente ahorita cómo está también mucho de moda esta cuestión del orgánico, ¿no? Técnicamente, lo orgánico tendría que ser más barato, porque no están utilizando fertilizantes, productos químicos, ¿no? Que son caros. Sin embargo, cuando nosotros vamos al súper y compramos algo que dice orgánico, ¿cuál es su precio? ¿Más barato o más caro? Mucho más. Más Claro. caro. Exactamente, es muchísimo más caro. Y entonces aquí resulta incongruente, ¿no? Porque uno pensaría, a ver, se supone que ya no están utilizando agroquímicos, ¿no? Se supone que entonces tendría que ser barato producirlo. Sin embargo, es que la economía es un monstruo, más bien el capitalismo es un monstruo. Para que un producto se certifique como orgánico, pues justamente tiene que pasar por muchos procesos de certificación. Y esos procesos que lo van certificando, pues son caros y son costosos. O sea, hay una institución que te dice, sí, y que analice, que además tú también tienes que estar pagando pruebas en donde se vea que tu jitomate de verdad ya no tiene nada de contaminantes, donde de verdad es totalmente orgánico. Ahora, vamos a suponer que actualmente la mayoría de la tierra, pues en realidad ya está muy contaminada. Entonces, ahorita para hacer un producto orgánico, lo primero que tenemos que hacer es descontaminar nuestra tierra, ¿no? Biorremediar nuestro pedacito de tierra para producir jitomate. Y entonces a eso hay que invertirle tiempo, tal vez invertirle ecotecnologías que igual pueden ser baratas, pero también pueden ser caras. Y entonces al final un producto orgánico cuando llega al mercado, irónicamente, resulta que está siendo más caro. Eh, Afortunadamente, estamos consumiendo algo que sabemos que no tiene agroquímicos, que va a ser muy benéfico a nuestra salud. Y entonces nosotros como consumidores, pues ya sopesamos si lo pagamos o no, ¿no? Pero los productores, ay, no veo qué está pasando, admitir. Pero los productores están pues logrando incrementar el valor de su producto justamente por hacerlo orgánico, porque ahora ya cuesta más. Sin embargo, también tiene que ver mucho con la oferta que exista, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo decirles que si voy al pueblo de mi papá y le compro a los productores de huevo 1 kilo de huevo, va a ser más barato comprar 1 kilo de huevo ahí con ellos que aquí en la ciudad ir a una tienda donde me están diciendo que su huevo es orgánico o simplemente en el súper aquel huevo que también ya se vende como orgánico, me va a salir muchísimo más caro. Y también hay que recordar que todo esto responde por la oferta y la demanda, ¿no? O sea, no es lo mismo comer langosta en Nayarit que comer langosta en Nueva York. O sea, todo lo que tuvo que pasar esa langosta de producción, de transporte, la va encareciendo. Entonces, ahorita, por ejemplo, no es lo mismo comer mandarina en temporada, que es temporada de mandarina, que hay mucha porque se está ofertando demasiada, a comerla a cuando no hay temporada de mandarina y entonces el precio se encarece. Simplemente pensemos cuando alguien nos dice, o en las noticias dicen, se subió el precio del limón. Y es así de, demonios, ¿por qué se subió el precio del limón? Y ya al ver la noticia, hubo una plaga que fue difícil, la producción se mermó, no sé qué, y entonces eso lo encarece. Esto va respondiendo también a la ley de la oferta, a la ley de oferta y demanda. ¿Alguien levantó su manita? Por favor, participe. Yo, Araceli. Bueno, trabajé yo en un restaurante que sus platillos se especializaban en ser orgánicos y veganos, Ajá, pero luego sí era bien complicado porque, por ejemplo, había platillos que llevaban mango, ¿no? Y cuando no era temporada,
era bien complicado como explicarle también todo eso al cliente, ¿no? Pues es que nosotros no podemos, o sea, pues es que ya sé que hay mango en el mercado, no puedes ir y comprarlo. Es que no podemos porque pues el concepto es orgánico, entonces si no es temporada, se lo puedo cambiar por una fruta que sí está en temporada, pero ahorita no la tengo porque pues no es tan fácil, no es como que pues no se puede porque iría en contra de estos sellos que pues contamos con de que son platillos orgánicos. Y pues aparte los productos se echaban a perder súper rápido, o sea, sí es como muy incluso delicado trabajar, al menos en restaurante así, con ese concepto de orgánico. Igual, ahorita que hay mandarina, pues solamente en estas fechas tenemos jugo de mandarina. Cuando no es temporada de naranja, sufrimos con un buen con temporada de naranja. Entonces tienen que estar en una constante de adaptación de ingredientes de los platillos. Sí, es verdad, qué buen ejemplo, porque esta parte también de que se echan a perder bien rápido es totalmente cierta, ¿no? No sé si han tenido oportunidad de comprar en algún tianguis local su fruta, su verdura, que también luego ya los tianguis se están volviendo medio careros, porque el concepto de tianguis también se está volviendo súper cool, súper hipster. eh, y luego también te sale más caro ir a tu tianguis que se pone aquí en la esquina que ir al mercado, ¿no? Porque se empieza a volver así como bien cool ir a un tianguis. Pero bueno, el punto es que si lo compran, o a las personas, estos pequeños productores que luego se ponen afuerita de los mercados, que vienen de Xochimilco, que vienen de Mibalta, eh, si les compran lo que ellos traen y lo comparan con uno que compraron en el supermercado, en Walmart, en Aurrera, van a darse cuenta que se empieza a echar a perder más rápido al que le compraron del pequeño productor, porque justamente está utilizando menos cosas bioquímicas que hagan que se esté conservando eso. A mí de repente me sorprende los jitomates que he llegado a comprar en el supermercado, que pueden pasar 3 semanas y siguen súper íntegros. Y es así de, órale, ¿qué onda con este tomate? Hasta parece de Y hasta saben plástico. bonitos. Sí, sí, y brillosísimos además, ¿no? Porque además también les dan como su bañito ahí de brillo. Es así de, ¿qué onda? ¿Por qué no se me ha echado a perder? Y cuando voy al mercado y lo compro, 4 días, ya está ahí pudriéndose, ¿no? Así de chin. Se me olvidó que este fue del mercado, lo tenía que haber hecho más rápido. Entonces, es bien cierto, o sea, los sistemas de producción, pues también en ese sentido hay que ver cuáles son los beneficios sociales, ¿no? Ciertamente algo que es orgánico contamina menos, muchísimo menos. Es verdad que al momento que consumimos algo orgánico, también estamos favoreciendo a una empresa y a productores que están apostando por no contaminar ya. Y que cuando consumimos algo que es pues no orgánico, seguimos apostando a que se esté contaminando y pues esas empresas lo siguen vendiendo, ¿no? Otra parte en la que reflexiona la economía ambiental es cuáles son los mecanismos de regulación que pueden diseñarse para asegurar el balance correcto entre los costos y beneficios de contaminación. Volviendo al ejemplo de los productos orgánicos, tiene que haber un momento en el que lo orgánico tenga no sea tan diferente o tan caro con respecto a lo que no es orgánico. O sea, tiene que haber un mecanismo ahí donde los certificados no sean tan costosos, donde también para los productores no sea tan difícil certificarse como orgánicos, o sea, toda esa cadenita que se va viendo para que el precio que se oferta de verdad sea competitivo. O sea, es un hecho que es competitivo lo orgánico, tan lo es que por eso se está poniendo muy de moda. Tan lo es que por eso ahora ya podemos encontrar casi en cualquier supermercado la parte orgánica, la parte no orgánica, pero lo que es un hecho es que si de verdad quisiéramos enmarcarnos en un desarrollo sostenible, lo orgánico no tendría que ser costoso, lo orgánico también tendría que estar al alcance y al acceso de todos. Mi propuesta es, la verdad, creo que ya se los he comentado, que lo bueno sería que nosotros cultiváramos nuestro propio alimento. Y la verdad es que así ¡pum! Rompemos un poco al capitalismo, pero además caemos y ayudamos un poco más al modelo del desarrollo sostenible. Pero ese es mi modelo utópico, ¿no? Yo llevo desde esta pandemia justamente em, que empecé como a innovar en poner mi huerto orgánico.
Pero además, si se dan cuenta, también ya hay páginas que te dicen, te vendemos tu huerto orgánico, o sea, como de todo, o sea, uno quiere como salirse del capitalismo, empezar a ser autogestivo, anarquista, y de repente como las opciones que hay ya también están a la venta, ¿no? Así de, todo para tu huerto orgánico en tu azotea. Ser así como de, maldita sea, todo cae en el capitalismo, es imposible huir de él. Pero bueno, no, yo sí fui así a la central de abastos, agarré un guacal, compré tierra y si el jitomate que me gustó que había comprado en el mercado, que dije, "Ay, este está rico". Entonces fui empezando a cultivar jitomate y la verdad es que es súper noble. O sea, bueno, a mí se me ha estado dando bien, de tal manera que todo este año prácticamente yo ya no compré jitomate. Ahora con estas lluvias y estas granizadas terribles que hubo por ahí de agosto, pues sí me averió un poquito a mis 3 tomateras que tengo, pero a mí con 3 tomateras me estuve abasteciendo casi medio año. Y son cosas que no fui haciendo este ejercicio de ver cuánto me ahorraba no comprando jitomate. Eh, Seguramente ahorita no podría decir si fue algo significativo o no lo fue, pero la verdad es que también era una sensación bien padre de repente cuando me levantaba a desayunar y así de, un huevito a la mexicana, así de, no hay jitomate, poder subir a la azotea, arrancar mi jitomatito, lavarlo y cortarlo. O sea, también es una percepción bien interesante, ¿no? Bien, te cambia como un poquito las cosas. Les invito, si tienen tiempo, a que lo hagan. La verdad es que el jitomate, así como lo vende todo lleno de semillitas, nada más aviéntenlo en en una buena macetita, que es una tierra que más o menos sepan que es buena, que está nutrida, y en 2, 3 semanas van a empezar a ver la plántula y la plántula es bonita, es como bien noble. De repente sí vi que le empezó a caer bueno, no fue una plaga, algo le empezó a pasar a que el jitomate estaba creciendo de manera rara, entonces también empecé como a informarme qué es lo que pasaba y creo que era falta de nitrógeno, en fin, es como bien interesante y además uno iba comprobando como los procesos de la naturaleza, cómo con ciertos factores empiezan a mermarse, pero con otros pueden estar aumentando. Y bueno, volviendo a esto, pues justamente lo que les comentaba del ejemplo orgánico, alguien levantó su manita, adelante. No, yo hice un comentario, pero ahorita usted prosiga. Gracias, Axel. Eh, entonces, la economía ambiental justamente es estar viendo estos mecanismos de regulación, ¿no? Y la relación es la siguiente. La economía ambiental dice, a ver, la manera en que se están haciendo ciertos sistemas de producción que están en el mercado, pues genera contaminación. Esta contaminación, pues es estar acumulando residuos en un espacio geográfico que a su vez, pues, tal como lo estamos viendo aquí en la fotografía, es un foco de infección, ¿no? Por otra parte, en el proceso de estar produciendo, pero también en el proceso de estar consumiendo, estamos teniendo polución. Y quiero que queden claros estos dos conceptos. La acumulación de residuos en un lugar y en un momento genera cambios biológicos y fisicoquímicos en el ambiente. Y eso se le conoce como contaminación, ¿no? Alguna empresa que está vertiendo sus residuos líquidos en un cuerpo de agua, lo está contaminando. Eh, el usar estos jabones que no son biodegradables y todo ese sistema que se va pues al sistema de aguas, la estamos contaminando. Eh, Esta acumulación aquí de residuos en este espacio geográfico, pues todo lo que está ahí tratando de degradarse y no degradarse, pues va a generar cambios tanto biológicos como fisicoquímicos, eso lo está contaminando. Pero si además estos cambios causan daño a los animales, a las plantas y a los ecosistemas, entonces se habla de un proceso de polución. Y aquí lo que les estoy mostrando es una fotografía de Beijing, en China, que de repente pues en la ciudad también ya llegamos a tener este mismo panorama, ¿no? Vean cómo se ve de contaminado el ambiente. Esta foto no es de la pandemia, esta foto es de hace 10 años. Las personas tienen que estar usando cubrebocas por la pésima calidad del aire. Entonces, esto donde ya algo empieza a hacer daño
a animales, a personas, a plantas, esto ya se le conoce como polución. Y esto es costoso. O sea, aunque no lo creamos, esto también es costoso para el Estado, para la economía. O sea, y se vuelve algo que se conoce en términos de polución económica. Al Estado le va a costar personas que están enfermando por la pésima calidad de aire. El Estado tiene que proveer de esos servicios de salud, de esos medicamentos, etcétera, etcétera. Esto está siendo costoso para el Estado. Entonces, vean cómo si es un círculo vicioso, no virtuoso, en donde no se dan cuenta, en realidad, el Estado. Digo, también tendría que haber un cambio de mentalidad de raíz, de origen, de decir, oye, ya no le apuestes a los hidrocarburos, vamos a apostarle a energías mm, pues más sostenibles, menos daño al ambiente. Por eso les decía yo que a mí me parece que en esa área el actual gobierno sí creo que está descuidando la parte del ambiente. O sea, sí creo que les hace falta un asesoramiento de economía ambiental muy, muy urgente y muy contundente. Adelante, Axel, dime. ¿Yo? Sí, tu participación, no sé si la escribiste, pero prefiero que me la digas para no salirme de la diapositiva. Ah, ok, ok. Le estaba diciendo que cuando tocó el tema de que sembró sus semillas de jitomate, le hice el comentario en el chat de que durante la pandemia yo también sembré 3 semillas de aguacate. Ajá. Una vez mi abuelita me regaló un aguacate que trajo, pero era un aguacate, o sea, tremendo. O sea, y la semilla, yo dije, no, esto no se va a dar, pero no me quedé con la duda. Y sembré 3 semillas y ahorita ya están grandes. Te digo que sería muy cool que también algún día se cortara aguacates pues de algo que yo producí, algo que yo sembré. Qué padre. La verdad es que ahora que podamos regresar a presenciales, pues yo traigo en mente proponerle un proyecto al instituto, ¿no? Y es como esto, o sea, de estos, como tú, estudiantes como tú, o que vivan en hogares donde están teniendo como sus siembras, que exista un sábado de trueque, ¿no? Y entonces, igual yo llevo mis jitomates y truequeamos por, no sé, 5 jitomates por un aguacate, ¿no? Porque desde luego que, pues hay cosas que son más difíciles de producir que otras y no las podríamos igualar. Entonces, hacer como estos trueques de, a ver, Axel, dame un aguacate y yo te doy 5 jitomates. Esto estaría muy, muy padre. A mí me encantaría, la verdad, es que como que traigo en mente ese proyecto para llevarlo a cabo en el Rosario Castellanos y de esta manera pues también ir teniendo un poco de independencia alimentaria, ¿no? Generar una independencia alimentaria que es importante y que creo que ahora con la pandemia pues también lo estuvimos viendo y nos hizo pensar al respecto sobre eso. Pero Incluso, dime. incluso yo estaba buscando, haga de cuenta, el aguacate, pues la raíz es muy, muy, muy grande. Entonces yo ya los cambié como 3 veces de maceta. Ya los puse incluso en botes de esos de pintura, los grandes, y no cabe. Entonces, si alguien de aquí tiene algún espacio más grande que una cubeta de 20 litros, pues me manda un mensaje y podemos hacer, y así pues ayudamos también, ¿no? Mucho, poquito, pero porque ya no tengo espacio. O sea, la verdad ocupan muchísimo espacio. Por ejemplo, si alguien tiene un patio o tiene una macetota grandota donde pueda cultivar uno, pues sería muy cool. Sí, de hecho también la idea que tengo es, pues esta escuela es iniciativa del gobierno, ¿no? Entonces seguramente podemos generar algún enlace con algún parque en donde nos permita, sobre todo en la Gustavo Madero, que es donde están las oficinas, que nos permita tener una sección de ese parque para el cuidado de un huerto, por aquellos que no tenemos un jardín, ¿no? Y que lo hacemos todo en nuestro pequeño patio, en nuestra pequeña azotea, o vivimos en departamento. Yo vivo en departamento, entonces, pues también sería bueno tener como un compromiso de tener un pequeño huertito
yo sé que la Gustavo Madero ya lo hizo. Había un huerto comunitario que además estaba funcionando de manera muy increíble. O sea, que funcionaba mejor que este huerto hipster de Huerto Roma, que en la Gustavo Madero había un huerto comunitario que estaban cosechando cosas bien lindas. Déjame, te busco la dirección, Axel. Una amiga estaba ahí, ella iba ahí a colectar sus acelgas, iba ahí a cuidarlo también, para ver si puedes ir a donar ahí el aguacate, ¿va? Va que va. Ok, pero entonces, ¿cómo es que surge y cuándo surge la economía ambiental? Desde luego que la economía clásica es muchísimo más vieja. Recuerden que les digo que más bien la economía ambiental es una subdisciplina que surge a partir de la economía clásica, pero em, la economía ambiental surge con la aparición de varios textos que se relacionaban con este tema a finales de los 70 y principios de los 60, perdón, y principios de los 70. Este es un periodo en el cual tuvo pues un auge o hubo como una acumulación de problemas ambientales que fueron el resultado de siglos de innovación tecnológica, ¿no? Recordemos la revolución industrial y que por ahí de estas épocas también pensemos en las cumbres que han ocurrido, cuando surge el concepto de desarrollo sostenible, pues más o menos a la par también va surgiendo la economía ambiental, ¿no? Va ahí como de la par con el surgimiento del desarrollo sostenible. Y entonces, hay algunos autores que hablan de que los primeros atisbos de la economía ambiental aparecen con las contribuciones del grupo de trabajo de fines de los 50 de un libro que se llamaba Resource for the Future, Recursos para el Futuro, y que se retoma en los 60 para empezar a hablar de cómo estamos teniendo nuestra relación de los recursos naturales y la economía. Entonces, otros consideran que en realidad la economía ambiental tiene su origen en la primera mitad de los 60 con este pensamiento popular al cual se le denominó el movimiento o pensamiento verde. Y los primeros que empezaron a poner este pensamiento, pues fueron los activistas que eran ambientalistas, ¿no? Tenían un activismo, sí, pero desde el ambientalismo. Y este ambientalismo pues surge en los 70s. Pensemos un poquito también como en esta parte del surgimiento de los hippies, esta postura que también tenían de haz el amor, no la guerra, pero además con una cuestión muy de romántica con la naturaleza, ¿no? Una relación también muy romántica con la naturaleza, de llevar a cabo, por ejemplo, pues estos conciertos al aire libre. Entonces también de ahí se desprende este activismo que es desde el ambiente y es el ambientalismo y es este pensamiento verde en donde con este activismo se empieza a pedir una política ambiental en los países desarrollados. Y ahí en los países desarrollados, pues propiamente hablaríamos que surge el ambientalismo. Otro punto importante para el surgimiento de la economía ambiental fue la publicación de este libro que se llama La Primavera Silenciosa, de esta autora. Ella era bióloga, propiamente ecologista, Rachel Carson. Eh, lo escribe en 1962. Es un libro, yo no lo he terminado de leer, es un libro interesante, totalmente ajeno a la teoría económica y es un detonante importante de temas ambientales como la conciencia ambiental de los 60, la aparición del movimiento ambientalista, también ella ahí misma lo teoriza, la inclusión del ambiente en la agenda de investigación de los economistas y la creación de un conjunto de instituciones y medidas que tengan que tener una política ambiental en los Estados Unidos y desde este momento además ella misma promulga en su libro que se tiene que prohibir pesticidas que se están utilizando en la agricultura porque están generando daños irremediables al suelo
al aire y al agua. Entonces, vean cómo desde los 60, aunque tal vez no había tantos estudios tan contundentes como ahora los podemos tener y tantas herramientas, Rachel Carson ya decía en la agricultura, paren de estar utilizando agroquímicos y fertilizantes químicos. Esto va a generar un deterioro ambiental irremediable. Entonces, es aquí el surgimiento de la economía ambiental, ¿no? En cuanto a los aspectos teóricos, creo que a este ya lo conocen, ya se los había presentado. ¿Quién es? Y ahí está el nombre en la diapositiva, ¿eh? Nada más es cuestión de que le atinen. ¿Quién es? ¿Pillot o Coase? El Go. Exactamente. Aquí tenemos a Ronald Coase. Acabamos de ver la semana pasada el teorema de Coase, cómo se resuelve, cómo tiene que ver incluso también con los derechos de propiedad, las externalidades. Ellos dos, Arthur Cecil Pillot y Ronald Coase, eh, pues estudiaron bastante sobre las externalidades, ¿no? Y entonces los aspectos teóricos que tiene la economía ambiental están cimentados en muchos aspectos económicos que surgieron con Ronald Coase y con Arthur Pillot. Aunque no estaban directamente interesados en cuestiones ambientales, la verdad es que con las teorías de ellos, que son propiamente economistas, sientan las bases conceptuales de lo que hoy se conoce como la economía ambiental. Pillot escribió un libro que se llama El bienestar económico, Welfare Economics, en 1920, y Coase en un artículo que además le, le- le brindó el Nobel, que es el problema del coste social en 1960. Estos libros lo que estaban haciendo era hablar justamente de cómo podemos llegar a un bienestar económico en el cual estemos teniendo eficiencia en el aprovechamiento de los recursos naturales. Porque al estar desgastando el ambiente, pues estamos afectando también el bienestar social. Entonces hablan como de este equilibrio. Solamente les estaba importando además la parte económica, ¿eh? Ojo, ellos no eran ecologistas ni ambientalistas, ellos todo haciéndolo desde la economía, pero con esta reflexión de cómo la economía se sirve de los recursos naturales. Pillo, aunque también habla por ahí de cuestiones de competitividad, sí hace estas divergencias entre los valores del producto privado, del producto social, y entonces ahí mismo define también al producto marginal social y lo vincula con la relación que tiene en los recursos naturales. De tal manera que con estos dos personajes se empiezan a fundamentar las bases teóricas de la economía ambiental. Y entonces, recordemos el teorema de Coase, cómo nos hablaba del conflicto entre dos personajes A y B y cómo se puede resolver con la máxima eficacia, ¿no? Eficiencia, perdón, que era justamente ver el valor en el mercado. Por su parte, Pillot lo que dice es lo que está aquí entre comillas en la diapositiva. Una persona A, al efectuar algún servicio por el cual es retribuida una segunda persona B, al mismo tiempo, rinde servicios o perjuicios a otras personas, de forma que el pago no puede ser exigido de las personas beneficiadas ni indemnizadas las partes perjudicadas. Pillot fue anterior a Coase. Entonces, vean aquí cómo empieza a hablar de algo que analizamos con Coase cuando vimos su teorema. Estamos hablando aquí de las externalidades. Recordemos el ejemplo del árbol,
recordemos el ejemplo que ahorita analizamos un poquito y discutimos de la vaquita marina, cómo hay algo que también se está afectando a terceros sin que tenga que ver en esa actividad propiamente económica, ¿no? Pero sin embargo se están causando daños. Y vean cómo esto pues fue retomado, que son las externalidades, por Coase. Pero quien lo planteó primero pues fue Pillot, y por eso se los puse aquí entrecomillado, en 1946, y ya Coase lo pone en su teorema para la resolución de este tipo de problemas, definiendo las partes del derecho de propiedad, o incluso cuando no hay derecho de propiedad, como lo importante es llegar a la maximización de los recursos. Me voy a quedar en esta diapositiva para concluir el siguiente miércoles. Antes de concluir, ¿alguien tiene alguna duda, comentario, pregunta sobre estos últimos temas? No, profesora. No, maestra. No, profe. Ok, Todo bien, profesora. gracias. Entonces, por favor, chequen las videograbaciones que se están subiendo y nos vemos el próximo miércoles. Que tenga buen día. Hasta luego. Nos vemos, Igualmente, maestra. hasta luego. Buen día. Bye, Carlos. Nos vemos, profe. Hasta luego, Axel, que estés bien. Hasta luego, maestra. Bye.